Entonces, pues vamos a comenzar. De hecho, voy a comenzar recordando ese resultado. Entonces, este es un corolario que revisamos la ocasión anterior. Bueno, les voy a poner, de hecho, nada más la proposición. Lo que teníamos era una función continua, teníamos f que va de un intervalo cerrado a, b a los reales continua, ¿ok? G, también una función que va del intervalo a, b a los reales, tal que, bueno, diferenciable, aquí sí necesitamos que sea diferenciable y tal que su derivada sea exactamente f, que les decía la vez anterior que eso significaba que g fuera una antiderivada. Entonces lo que podíamos demostrar, y eso sí lo probamos, fue que la integral de AB de f es g de b menos g de a. Entonces, este resultado, ¿qué nos dice? Pues esencialmente lo que nos está diciendo es, si tú puedes encontrar una función cuya derivada te da f, entonces la integral de AB de f es esa función g evaluada en el límite superior menos la función g evaluada en el límite inferior. Pero pues eso ya nos ayuda mucho a demostrar y a calcular las integrales de las funciones que hemos estado trabajando. Por ejemplo, pues para calcular una de las integrales que se les quedó de tarea, la integral de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de x o x cuadrada, les digo, lo podemos poner así o simplemente x cuadrada. Entonces, definan, bueno, sean f que va del intervalo 0, 1 a los reales y g también del intervalo 0, 1 a los reales dadas por pues f de x igual a x cuadrada y g de x igual a x cúbica sobre 3. Entonces, pues f es una función continua. Entonces ustedes pueden ver que f es continua, g es diferenciable, y además, si ustedes hacen la derivada, g' de x, pues la derivada de la función es 3x cuadrada sobre 3, es decir, x cuadrada que es f de x. Entonces, por lo tanto, pues el resultado anterior, pues simplemente lo que nos garantiza es que la integral de 0 a 1 de x cuadrada, diferencial de x, pues no es otra cosa que g evaluado en 1 menos g evaluado en 0, que sería 1/3 menos 0 entre 3, que es 1/3. Y pues ya, ¿no? Entonces ese resultado ya nos dice que el valor de la integral pues es 1/3, que de hecho es lo que ustedes habían obtenido, pero claro, con un proceso más largo, porque tuvieron que ver que las sumas superiores, las sumas inferiores se comportaban de cierta forma, y que entonces ustedes podían a partir de ahí obtener el valor de la integral. En general, bueno, este es un caso particular, pero en general, pues ya ustedes pueden aplicar esta misma idea y ustedes pueden ver que la integral de a b de x a la n de x es igual a b a la n más 1 entre n más 1, bueno, lo voy a poner mejor así, es igual a g evaluado en b menos g evaluado en a, que simplemente esto es b a la n más 1 entre n más 1 menos a la n más 1 entre n más 1, donde g de x es igual
a x a la n más 1 sobre n más 1. Es la misma idea, ¿no? G de x es una función diferenciable, la derivada de x a la n más 1 entre n más 1 es x a la n, entonces integrar la función x a la n, pues simplemente es evaluar la función g en b, que nos da este valor, menos la función g en a. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Bueno, y lo que pueden observar, y es algo que también conviene identificar, es que cuando ustedes tienen una tabla de derivadas, si tenían una tabla de derivadas que les dieron, ustedes utilizaban en su curso de cálculo diferencial, pues automáticamente pueden ocuparla para integrar. ¿Por qué razón? Pues porque ustedes, si ya saben que la derivada de una función es otra función dada, entonces la integral de la segunda función es la primera. Nada más una anotación. G de B menos G de A, o bueno, voy a ponerlo así, denotaremos a G de B menos G de A como, pues, G de X, este sería A en B, o en ocasiones le ponen G de X, donde X es igual a A y X es igual a B. ¿Ok? O incluso también en ocasiones lo ponen entre corchetes. O sea, todo esto se emplea para representar, lo que todo esto quiere representar es la diferencia de G de B con G de A. Entonces, así, pues, si F, bueno, en el resultado anterior, con todas las hipótesis que acabamos de mencionar, pues estaríamos diciendo que la integral de AB de F de X es lo mismo que G de X igual a X igual a B, donde pues G' de X es igual a F de X. ¿Ok? Y entonces esto nos va mostrando por qué, como yo les comentaba al inicio, la integral se asocia generalmente con la noción o con la idea de una antiderivada. Es decir, que hace lo opuesto de lo que hace la derivada. Claro, aquí con una evaluación y una diferencia, pero pues lo que podemos decir es, si al derivar G obtienes F, entonces al integrar F obtienes G con las respectivas evaluaciones. Hay otras funciones, por supuesto, que tenemos que analizar, pero bueno, nada más una observación. Yo creo que aquí me faltó mencionar algo. Y esto ocurre si n es diferente de menos 1. El único caso en el que no podemos aplicar esta fórmula es cuando n vale menos 1. Porque en ese caso lo que tenemos es un cociente que se indetermina porque el denominador sería 0. Entonces, el único caso, y eso nada más lo voy a mencionar acá, el único caso que nos interesa analizar es cuando x es menos 1, que al final va a ser la integral de AB de 1 sobre x de x. Esa es la única función que tenemos que analizar por separado. Y pues de hecho, ustedes pueden observar que pues corresponde a una porción de elipse, digo de hipérbola, que hace algo de esta manera, que además la función se va aproximando cada vez más a los ejes, de esta manera, y el detalle aquí es que aquí tenemos que identificar qué ocurre con A y B. Incluso vamos a ver que nos van a interesar primero las integrales donde el límite inferior sea mayor que 0 y el límite inferior pues sea mayor que el límite, y el límite superior sea mayor que el límite inferior.
Y eso nos va a llevar, o sea, la idea, y eso lo vamos a hacer más adelante, es que nos va a llevar a estudiar en particular, digamos, la integral de 1 a x de 1 sobre t de t, ¿ok? O la integral de 1 a de 1 sobre t de t, ¿sale? Entonces, esta es una función muy, muy común. Y bueno, nada más para mencionar. Digo, es un poco informal hacerlo así porque ahorita les menciono por qué, pero ¿qué función al derivar les da 1 sobre x? La derivada de quién les da 1 sobre x. En cálculo diferencial, ¿qué obtenía? O sea, si ustedes tienen g de x igual a quién, tal que su derivada es 1 sobre x. X a la menos 1, ¿no? No, más bien, ¿qué función tiene por derivada 1 sobre x? Creo que era el logaritmo natural de X. Logaritmo natural. ¿Sí recuerdan haberlo trabajado en su curso de cálculo? No. ¿No vieron logaritmos y exponenciales? No. No. Bueno, en ocasiones en el curso de cálculo, digo porque yo también lo di apenas, se llega a definir logaritmo natural y exponencial y de hecho se estudian propiedades de esas funciones, propiedades de continuidad, de diferenciabilidad, etcétera, pero siempre se menciona, bueno, vamos a trabajar con esta función, aunque formalmente la vamos a definir en cálculo integral. Entonces, lo que vamos a hacer más adelante, ahorita que vayamos avanzando en este tema de integración, es ver que la función logaritmo natural de x, de hecho, se va a definir como una integral. Entonces, comúnmente nos definen la función y luego nos dicen que la derivemos y demás, pero formalmente primero se define la función como una integral y ya podemos después trabajar con ella. Entonces, si no la vieron a esta función es porque posiblemente pues no la iban a definir hasta ahorita, pero si sí la vieron, pues la idea es que el logaritmo natural incluso va a ser definido como una integral. Entonces, el único caso donde no aplica la fórmula que les acabo de mencionar, pues se presenta cuando, cuando el exponente es menos 1 y eso lo vamos a estudiar con más detalle en las siguientes clases. Yo espero que ya muy pronto. A ver, ¿quién sería, así ya con las ideas que acabamos de ver, por ejemplo, la integral de 0 a pi de coseno de x? ¿Qué pueden decir de la integral de coseno de x? Haciendo referencia al resultado anterior, lo que estamos diciendo es, si tú quieres encontrar la integral de una función y tú sabes que la derivada de alguien te da esa función, pues g evaluado en el extremo superior menos g evaluado en el extremo inferior es la integral que estás buscando. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué función derivándola les da coseno de x? El seno. Seno de x. Entonces, como la derivada de seno es coseno, la integral de coseno de x pues va a ser seno de x desde x igual a 0 hasta x igual a pi. Y esto les va a dar seno de pi menos seno de 0, que si hacen cuentas van a ver que les da 0. ¿Ok? Entonces, pues aquí habrá que poner en práctica y recordar las derivadas de algunas funciones y con eso ya van a poder calcular algunas integrales. Por ejemplo, ¿sí? Profe, creo que le podemos pasar al anterior, por favor, tantito. Sí, claro.
Nada más recuerden, lo que tenemos que garantizar para poder aplicar el resultado es que la función esté definida en todo el intervalo. Por ejemplo, aquí ya no le podría yo poner pi o incluso pi medios, porque secante, recuerden que secante es 1 sobre coseno y en pi medios pues se hace 0. Entonces, nada más hay que tener cuidado en ver que se cumplen las condiciones para aplicar el resultado que acabamos de mostrar. ¿Cuál? ¿Este o el anterior? Ese, profe, gracias. Sí, de nada. Ya, profe, gracias. Sí, de nada. A ver, la integral de secante cuadrada. ¿Quién sería la integral de secante cuadrada? Tangente de X. Tangente, exacto. La derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces, pues la g de x que nos sirve es tangente. Entonces, simplemente aquí pondrían tangente de x desde x igual a 0 hasta x igual a pi cuartos. Y entonces el resultado ya les daría, que sería tangente de pi sobre 4 menos tangente de 0. Tangente de pi sobre 4, ¿cuánto les da? Tangente de 45 grados. 1. 1. Y tangente de 0, pues es 0. ¿Ok? Entonces, si se fijan, pues ustedes ya tienen una forma de calcular pues varias integrales. Les digo, si tienen una tabla de derivadas, pues podrían tener también una tabla de integrales. Por ejemplo. Profe, disculpe, yo me quedé con la duda de cómo supo que no se podía usar ni pi medios. Porque recuerden que hay la función que estamos integrando es f de x igual a secante cuadrada de x, que es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces la función coseno pues toma el valor de 0 en muchos puntos. Entonces, si lo quieren integrar con lo que hemos estado viendo hasta ahorita en un intervalo, en principio tiene que ser un intervalo cerrado donde la función esté definida. Entonces, el intervalo donde quieran integrarlo no puede tomar o tener valores donde el coseno se haga 0. Gracias. Sí, de nada. A ver, otro ejemplo, digamos, si g de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1, entonces, ¿quién es la derivada de esa función? A ver, recordando sus reglas de derivación. ¿Cómo derivan esa función? Si mal no me sale, creo que sería 2x sobre la raíz de x cuadrada más 1. Pero ahí falta algo, ¿no? Ajá, el numerador es 2x y el denominador. ¿Medio? ¿Perdón? ¿Le falta el 1/2? El 1/2, sí, recuerden. Cierto, Aquí hay que cierto, ocupar cierto. regla de la cadena. Entonces, esta función es como si tuvieran x cuadrada más 1 a la 1/2. Entonces, aquí tienen una composición de funciones. Entonces, la derivada sería 1/2. Lo voy a hacer así como lo haríamos con las fórmulas. Sería 1/2 por x cuadrada más 1 a la menos 1/2 por la derivada de lo de adentro, que sería 2x. Y entonces esto elevado a la 1/2, pues es 1 sobre lo mismo elevado a la 1/2. ¿Sí está bien? Pero eso elevado a la 1/2 es x cuadrada más 1 por 2x. De hecho, se pueden eliminar las x, ¿no? Se puede, digo, el 2 con el 2. Y simplemente les queda x sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 1. ¿Sí estamos bien? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué pasó? Sí, profe. Bueno, entonces, con esta información, si a ustedes les hubieran preguntado por la integral de 0 a 1 de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1, o le ponemos aquí el de x,
Pues como la derivada de esta raíz es el cociente, entonces la integral del cociente tiene que ser la raíz cuadrada de x cuadrada más 1, evaluado en x igual a 0 y x igual a 1. Y entonces les quedaría simplemente la raíz de 2 menos la raíz de 1. Evaluar en 1 les da 1 más 1, que es 2. Entonces queda raíz de 2. Menos evaluar en 0 les quedaría 0, raíz de 0 más 1, que sería 1. Entonces simplemente les queda raíz de 2 menos raíz de 1. Entonces sería raíz de 2 menos 1. Entonces, hay funciones que son muy fáciles de identificar quién es la derivada de la función. Y ya viendo quién es la derivada, pues usando el teorema sale muy rápido. Hay otras funciones como esta que les acabo de poner, donde a lo mejor a primera vista no se ve tan claro qué función tuvimos que derivar para llegar a ella. Bueno, aquí porque partimos de la función, pero en la práctica les van a pedir calcular la integral así como aparece al inicio. Y una forma de calcular esa integral, pues es identificando una antiderivada, ¿no? O sea, una función que al derivar nos da x entre la raíz de x cuadrada más 1. Pero como no siempre es tan fácil identificar así de manera directa quién es esa función, recurrimos a las técnicas de integración. Y entonces, por ejemplo, cuando veamos integración por sustitución, van a ver que esa integral la podríamos haber resuelto por sustitución. Y entonces, con esa técnica podríamos ver que la función g de x que nos sirve es esta. ¿De acuerdo? Entonces, moraleja hasta aquí. Les voy a subir una tabla de integrales y ustedes ya podrían tener ahí a la mano esa tabla, pero por supuesto que va a haber ejercicios que van a tener que resolver analíticamente usando las técnicas de integración. O sea, ahí sí tendrán que usar los resultados, no recurrir a las fórmulas. En la práctica ya en lo sucesivo podrían ustedes usar las fórmulas que les pueden ayudar, pero el propósito pues es que ustedes identifiquen qué técnicas de integración hay. Vamos a demostrar por qué funcionan esas técnicas y vamos a aplicarlas en algunos ejercicios. Pero también algo importante que deben tener en cuenta y que pueden observar es que en muchas ocasiones integrar se va a traducir en derivar. Entonces, las técnicas de integración y algunos tipos de problemas se van a poder resolver de una manera fácil y correcta si sabemos derivar correctamente las funciones. Porque, pues pueden observar que hay una relación muy estrecha entre las derivadas y las integrales. Si ustedes sienten que no han aprendido bien algunas fórmulas o funciones o las derivadas de algunas funciones, los invito a que los repasen, a que revisen los ejercicios y si gustan les puedo dejar pues no sé si tarea, pero una lista de ejercicios que puedan ustedes resolver en línea, ya en la plataforma que les había comentado, con la ventaja de que ahí ustedes van a saber si resolvieron o no correctamente los ejercicios y además que ahí tienen videos y tienen textos que los pueden auxiliar. Porque yo podría asegurarles que integrar requiere de manera importante, o sea, algo esencial en la parte de integración es saber derivar correctamente, tener claras las identidades algebraicas, identidades trigonométricas y operaciones algebraicas elementales como reglas de exponentes, como poder representar de manera equivalente algunas expresiones, porque no es que nos tengamos que aprender muchas fórmulas o que tengamos reglas como en las derivadas. En muchos casos es aplicar correctamente resultados que ya ustedes han visto y que puedan con ello resolver las integrales de una manera más sencilla. Entonces la invitación es esa, pues repasen sus ejercicios, sus fórmulas, sus reglas de derivación y recuerden, tengan ahí presentes algunas de las identidades que han estado usando anteriormente, ¿ok? Generalmente cuando yo les pongo ejercicios ya de integración, y lo vamos a ir viendo en las sesiones, hay integrales que salen muy rápido, como los primeros ejercicios que les puse, o sea, donde se puede ver fácilmente función derivando nos da la función que queremos integrar.
Hay otras que salen también de una manera relativamente rápida. Este ejemplo de integral, vamos a ver más adelante, que también sale casi de manera directa, solo identificando qué regla o técnica de integración es la que nos resuelve el problema. Pero hay otras integrales que se pueden poner más interesantes, que a veces sí necesitan del ingenio y de la creatividad y de la pericia para poder resolverlos. Entonces, pues yo regularmente procuro que vean ejercicios de estos 3 niveles que les acabo de mencionar, y en su tarea e incluso en sus evaluaciones, pues también me aseguro que vengan ese tipo de ejercicios. La parte práctica es importante, o sea, le estamos poniendo énfasis a la parte analítica, pero pues también es cierto que ustedes van a tener que saber integrar distintas funciones para sus demás materias, y sobre todo si lo van a aplicar en algunas otras temas o áreas, y entonces por eso la intención es que pues en la medida de lo posible sean capaces de resolver distintos tipos de integrales de manera analítica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se refiere por ejemplo, resolverlo de manera analítica, se refiere, por ejemplo, ahí en el segundo ejemplo, que demostremos que coseno de x es una función integrable, por ejemplo. No, más bien como que ahorita ya llegamos al punto en que todo el proceso inicial ya no lo vamos a requerir, más bien ver cómo podrían resolver esta integral con las propiedades y las técnicas que vamos a ver. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Nada. Bueno, por eso la utilidad y la importancia de los teoremas anteriores. Y pues vamos a demostrar ahora el segundo teorema fundamental del cálculo. Okay. Que en realidad lo que va a hacer este resultado es generalizar el resultado que hemos estado usando, porque si revisan las hipótesis, ahí era necesario demostrar para continuar. Y vamos a ver que en realidad lo único que necesitamos es que sea una función integrable. Entonces tomamos f, una función del intervalo a, b a los reales, una función integrable, y suponga, bueno, más bien sea, y suponga que existe G, también del intervalo a, b a los reales, diferenciable, tal que G' es igual a F. Entonces, pues es el mismo resultado que ya demostramos, pero les decía, lo generalizamos porque aquí no pedimos continuidad. La integral de AB a F, de F, pues no es más que G de B menos G de B. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la demostración de este resultado. Ah, una pregunta, ¿cómo van con su ejercicio que les tocaba o les toca exponer de continuidad uniforme? Bien, profe. ¿Ya lo tienen? No, profe, mi equipo todavía no. Si no mal Sí, recuerdo, tampoco. dimos esta semana, ¿verdad? Sí, Entonces, les voy a dejar abierto el espacio. Aquí el espacio sí se va a cerrar en el día que marquemos, el domingo, y les voy a pedir por favor que suban ahí, ya sea que suban el video o que suban el enlace al video o que lo suban a alguna plataforma y nada más compartan el link. Entonces, si no lo han terminado, pues tienen todavía esta semana para subirlo, por favor.
Les voy a abrir al ratito el espacio entonces. Como G es diferenciable, entonces G es continua. Eso también lo sabemos y es un resultado que ustedes seguramente demostraron en el curso anterior. Entonces, toda función diferenciable es continua. Ahora, dada una partición, digamos, P, igual, ¿no? Como siempre la hemos estado trabajando, T sub 0, T sub 1, hasta T sub N, del intervalo A, B, A, B, donde T sub 0 es igual, bueno, al revés, lo voy a poner al revés, donde A es igual a T sub 0, que es menor que T sub 1, etcétera, que es menor que T sub N, que es B, para cada I en el intervalo, bueno, perdón, de 1 a N, existe X sub I, existe X sub I en el intervalo T sub I menos 1, T sub I, tal que ocurre lo siguiente, tal que G evaluado en T sub I menos G evaluado en T sub I menos 1 es igual a G' evaluado en XI por T sub I menos T sub I menos 1. Que si se fijan, pues por la condición que tenemos aquí, el G' evaluado en X sub I no es otra cosa que F evaluado en X sub I por T sub I menos T sub I menos 1. A ver, me detengo aquí. ¿Por qué se cumple ese resultado? ¿Quién me dice, por favor? Otra vez, es un resultado muy importante, yo creo que de los más importantes de la última parte de su curso anterior. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese resultado? A ver, voy a hacer una pausa aquí. ¿Alguien recuerda haber probado este resultado? A lo mejor no les decían así, pero les decían algo como G de TI menos G de TI menos 1 sobre TI menos TI menos 1 es igual a G' evaluado en XI. ¿Recuerdan algo así o no? No, profe. ¿No? ¿Les suena el teorema del valor medio? ¿Lo vieron en su curso? Sí, profe. El teorema del valor medio es justamente lo que nos está permitiendo garantizar este resultado. Geométricamente, ¿qué es lo que dice el teorema del valor medio? Y yo creo que si lo tratan de identificar geométricamente van a ver que parece que sí tiene que ser cierto. Y bueno, se puede demostrar, por supuesto. El teorema del valor medio lo que nos dice es, si ustedes tienen una función diferenciable, ¿quién sabe cómo se comporte? No importa qué función tomen diferenciable entre un punto A y un punto B, dice, no importa qué función te tomes. Este es un resultado que se usa para muchas otras cosas, pero dice, no importa qué función te tomes. Dice, vas a poder encontrar un punto, algún punto entre A y B, con la propiedad de que si tú te preguntas cuál es el valor de la derivada y que se recuerden que la derivada geométricamente es la pendiente de la recta tangente, dice, pues calcula la pendiente
que hay entre los, de la recta que pasa por los extremos. En este caso, si ustedes se fijan, este sería el punto A, G de A, y este sería el punto B, G de B, pensando que esta es la gráfica de la función G, ¿no? Entonces es Y igual a G de X. Dice, no importa qué recta, qué función te tomes, calcula la pendiente de la recta, y la pendiente de la recta, pues no es otra cosa que G de B menos G de A sobre B menos A. Dice, yo te puedo asegurar, bueno, el resultado dice, te puedo asegurar que hay algún punto entre A y B, donde si ustedes calculan la pendiente de la recta tangente, esa pendiente es la misma pendiente que tiene esta recta. Es decir, que hay rectas tangentes que son paralelas a esta recta. Y como ustedes pueden observar, como que por aquí se ve que hay un punto que hace eso, bueno, un poquito más hacia la izquierda, más o menos acá, ¿no? Como que hay una pendiente aquí. De hecho, como que hay otro por acá que tiene pendiente de la recta tangente el mismo que acá. De hecho, hay otro como por acá. ¿Sí está bien? Entonces, el teorema del valor medio lo que les dice así de manera simple es, hay algún punto donde la pendiente es la misma que la pendiente del segmento que une a los extremos. ¿Sí está bien? Pero la pendiente es justamente de X, ¿no? Para algún X. Ese resultado, digo, lo van a utilizar en otras ocasiones, y de hecho este resultado es muy útil para demostrar otras cosas, pero ese es el teorema del valor medio que nos garantiza justamente este resultado. Digo, simplemente si pasan dividiendo el t y menos 1, les queda exactamente esto. Y eso tiene que ser la derivada de alguien, que es este, pues ya tenemos el resultado. ¿Sale? Bueno, pues si no se acuerdan o no habían visto o no recordaban qué dice el teorema del valor medio, pues esencialmente es lo que les acabo de dibujar. Bueno, seguimos entonces. Ahora, dado que el X sub I pertenece al intervalo T sub I menos 1, T sub I, entonces se cumple que el F de XY pertenece al intervalo M sub I minúscula, M sub I mayúscula. ¿Por qué razón? Profe, no lo escucho, no sé si sea solo yo. Sí, profe, creo Más que bien yo estaba esperando la respuesta. ¿Por qué se cumple esto? Sí, estaba escribiendo esto mientras esperaba la respuesta más bien. ¿Quién era el M sub I minúscula, recuerdan? El ínfimo de las imágenes. El ínfimo. ¿Y M sub I mayúscula? El supremo. El supremo. Entonces, esta es una de esas imágenes, pues tiene que ser mayor o igual que el ínfimo y menor o igual que el supremo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es la razón. ¿Ok? Entonces tenemos este resultado, pero si ustedes se fijan, aquí tenemos, pues, multiplican en ambos lados, bueno, aquí lo que diríamos es que M sub I es menor o igual que F de XY y es menor o igual que M sub I mayúscula, multiplican en todos los lados de las desigualdades por T sub I menos T sub I menos 1. Ahora les quedan esas desigualdades que tenemos abajo. Usamos que
esta expresión es lo mismo que tenemos acá, y entonces lo podemos sustituir como G de TI menos G de T sub I menos 1. Esto es mayor o igual que M sub I por T sub I menos T sub I menos 1, y es menor o igual que M sub I mayúscula por T sub I menos T sub I menos 1. ¿Ok? Pero esto último, ¿por qué nos es útil? Pues porque si ustedes se acuerdan, y de hecho lo voy a poner aquí, lo voy a poner, es decir, esto no es otra cosa que M sub I por delta I menor o igual que G de T sub I menos G de T sub I menos 1, y esto es menor o igual que M sub I por delta I. ¿Sí estamos bien? ¿Sí vamos bien? ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Pero, pues, si ustedes se fijan, esto es para cada I, entonces, si suman sobre todos los Is, las desigualdades se deben de preservar. ¿Qué van a obtener a la izquierda si hacen la suma de sobre todos los Is desde 1 hasta N? La suma inferior, ¿no, profe? La suma inferior, y en el lado derecho, La suma superior. La suma la suma superior. superior. Entonces, a lo que llegamos es que la suma inferior pero no de F, sino de G, la suma inferior de G respecto de P es menor o igual que la suma desde I igual a 1 hasta N de G de I menos G de T sub I menos G de T sub I menos 1, y esto es menor o igual que la suma superior. ¿Ok? Pero en medio les queda una suma telescópica. Esas ya las hemos mencionado en ocasiones anteriores, y yo les comentaba que en este tipo de sumas, lo único que va a quedar es G evaluado en T sub N, en este caso, menos G evaluado en T sub 1 menos 1, que es 0. Entonces aquí lo que nos va a quedar simplemente es que G de B menos G de A es mayor o igual que la suma inferior de G respecto de P, y es menor o igual que la suma superior de G respecto de P. Pero esto fue para cualquier partición. ¿Sí estamos bien? Esto fue para cualquier partición. Entonces, como lo anterior se cumple, ocurre para cualquier partición, entonces, pues ya lo que va a ocurrir es que, dado que, y aquí vamos a usar que G es integrable, ¿ok? Lo que estamos diciendo es lo siguiente: este numerito es mayor o igual que todas las sumas inferiores. Entonces, lo que va a pasar es que la integral inferior de G, que es el supremo de las sumas inferiores, tiene que ser menor o igual que G de B menos G de A. ¿Sí estamos bien? Y por esta otra desigualdad, este G de B menos G de A es una cota inferior. Entonces tiene que ser menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores, que es la integral superior de G. Pero estas dos son las mismas porque la función es integrable. Bueno, aquí sería de AB. ¿Sí está bien? Y entonces, pues, del lado izquierdo les queda la integral de AB, del lado derecho les queda la integral de AB de, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hice algo mal. Yo creo que lo hice mal desde acá. Aquí es F, perdón. Aquí lo que hice es F. Aquí sí hice bien mis cuentas, pero aquí era de F. Aquí es F, aquí es F. Ahorita les digo por qué. Me estaba llegando a esta parte. Aquí también es F y aquí también.
y aquí es f. Esto es f, esto es f, lo de en medio sí está bien, y todos estos son f. Y ya acabamos. Lo que pasa es que, fíjense que esto que hicimos acá es el m sub i minúscula de ti menos t1, pero pues eso es respecto de f. Usamos esta propiedad. Claro, apareció la g en algún momento de nuestra demostración, que es aquí, pero esta desigualdad, la m sub i y la m sub i mayúscula, corresponden al ínfimo y al supremo de las imágenes de f. ¿Ok? Por eso esta está bien, y aquí son la suma inferior y la suma superior de f. ¿Ok? Pero pues ya todo lo demás se cumple, ¿no? Esta es cota superior de todas las sumas inferiores, pues es mayor o igual que el supremo, que es este. Es cota inferior de todas las sumas superiores, pues es menor o igual que el ínfimo, que es esto. Y esto ya nos implica lo que queríamos. Esto implica que la integral de a, b, de f, que son los extremos, pues tiene que ser g de b menos g de a. Y ya tenemos nuestra demostración. ¿Dudas, preguntas con la prueba? Una pregunta. Sí. El teorema del valor medio solamente nos sirvió para justificar la igualdad de la página anterior, ¿verdad? Esto de acá, sí, para esta parte. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Y de hecho ahí es donde usamos, primero la diferenciabilidad nos garantiza esta igualdad. El teorema del valor medio nos garantiza esto. Y esta igualdad se sigue del hecho de que G' es F. Entonces G' evaluado en cualquier X, pues es lo mismo que F de X. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, la siguiente diapositiva Sí. puso que es integrable, pero entonces era F, ¿no? Donde dice Dado como... que F es integrable, sí, sí, sí. Aquí es F. Digo, la G también es integrable porque es continua, pero no es F, es F. Dado que F es integrable, sí. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profe, dijimos que la función estaba, bueno, ve que había el ínfimo que es el m sub i y el m mayúscula sub i. Ujú. Entonces, uno era el ínfimo y el otro era el supremo, ¿no? Eso Sí, pasa porque la función está acotada, ¿no? Porque es integrable, ¿no? sí, porque recuerden que esta notación la hemos estado usando para dada una partición, ¿no? De hecho, aquí ya abusé de eso, de usar esa notación, pero sí, pues usamos ahí que la función es integrable, es acotada, y entonces existen siempre el ínfimo y el supremo. Sí, o sea, esto es lo que siempre hemos utilizado desde el inicio, ¿no? Que m sub i es el ínfimo de los f de x, tal que x pertenece al intervalo t sub i menos 1, t sub i. Y lo mismo para m mayúscula sub i, es el supremo de lo mismo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, pues si se fijan, la prueba, de hecho, no es muy complicada, pero no es complicada porque utilizamos resultados previamente conocidos. Bueno, pues eso es lo que les quería platicar en esta primera parte. Vamos a ver una última aplicación y ahorita les platico ya sobre el siguiente tema, pero a ver, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, profe, todo claro. A ver, una pregunta, esa es una pregunta que vamos a plantear. A ver, ayúdenme a resolver esta pregunta. Supongamos que f de x es igual a la integral de 1 a x cuadrada menos x de el
seno de t diferencial de t. Entonces, ¿cuál es el valor? O bueno, más bien, ¿quién es la derivada de la función? ¿Qué hacen en ese tipo de ejercicios? En la tarea van a venir ejercicios de este estilo. Fíjense que, bueno, un camino, que no es la mejor opción, por supuesto, es decir, bueno, pues hago mi integral, la resuelvo, y ya que tenga mi función, derivo esa función. No es el camino porque, bueno, nosotros no hemos visto cómo hacer estas integrales. Y aunque las hubiéramos visto, a veces pues no son tan sencillas de resolver. Pero ¿cómo podríamos resolver esa integral? Digo, la derivada de esa integral. A ver, vamos a hacerlo de una forma un poquito diferente. A ver, vamos a tratar de ver cómo podríamos usar las cosas que hemos visto. Bueno, y las cosas que ustedes ya saben. A ver, vamos a considerar u igual a x cuadrada menos 2. ¿Sale? Sean u igual a x cuadrada menos 2. Y es más, le voy a poner aquí otra letra para que todavía se asemeja más a lo que hemos estado haciendo. Y vamos a considerar Profe, ¿por qué x cuadrada menos 2? menos x, perdón, x cuadrada menos x. Y vamos a considerar lo siguiente, f de u igual a la integral de 1 a u de el seno de t diferencial de t. ¿Sí está bien? O mejor le pongo f de otra letra, digamos f de y. ¿De acuerdo? Esta función que les recuerda. ¿Podrían ustedes calcular la derivada f' de y? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá resolver con lo que ya hemos visto o no? ¿No es usando lo que vimos en el primer teorema? El primer teorema fundamental, o sea, fíjense que eso es exactamente lo que dice el primer teorema fundamental. Claro, a lo mejor no es y, es x, pero pues al final no importa, ¿no? La variable en este caso es y. ¿Y qué nos decía el primer teorema fundamental? ¿Esto a qué es igual? F evaluada en C. Ajá, que aquí sería esta función, ¿no? O sea, tendría que F ser evaluada en seno Y. evaluado en y. Y ya, ¿no? Eso es lo que dice el resultado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No me acuerdo, o si quieren todavía, si lo quieren poner de otra forma.
bueno, a lo mejor en la anotación, pero digo, es lo mismo, poníamos la f aquí y decíamos era la integral de f. Pero lo importante aquí es que vean que lo que tienen es la integral de 1 a y de seno de t, y esa es su función. Que si se acuerdan les decía, eso es lo que les va a permitir ir aproximando o ir obteniendo un área de una región cada vez mayor. Entonces, el primer teorema fundamental lo que nos dice es que la derivada de la integral, esta integral, no es más que evaluar la función en este valor. ¿Sí estamos bien? Eso dice el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, ciertamente, aquí pues se ve un poco más, más complicado. ¿Por qué razón? Pues porque aquí tenemos, la integral de 1 a x cuadrada menos x. Pero ustedes pueden ver entonces que la integral de 1 a x cuadrada menos x del seno de t diferencial de t no es otra cosa que f evaluado en u de x. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, cuando la y vale u de x, es esto. ¿De acuerdo? Entonces, pues, si ustedes quieren calcular la derivada de esta función, ¿ok? De hecho, esto, si se fijan, es exactamente nuestro h de x. El h de x no es más que la integral de 1 a x cuadrada menos x de la función seno de t, pero esto no es más que f evaluado en u de x. ¿De acuerdo? Y entonces, derivar esta función que nos están pidiendo, aquí le puse, aquí no lo cambié, les había puesto, aquí cambié la f, pues aquí es la derivada de esta función. Derivar esta función es lo mismo que derivar esta composición de funciones. ¿Sí estamos bien? O si quieren, todavía para hacerlo más, más claro, esto lo podemos poner como f de y, donde y es igual a x cuadrado. Bueno, de hecho sí lo puse bien aquí, ¿no? Sí, está bien aquí. Está así como le había puesto f de u, evaluado en x, donde u de x es igual a x cuadrada menos x. A ver, ¿cómo hacen la derivada de una composición de funciones? ¿Quién es la derivada de f evaluado en u evaluado en x? Ahí se va por regla de la cadena, ¿no? Regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Aquí nada más estoy poniendo lo que les acabo de mencionar. ¿Qué dice la regla de la cadena? Sería quién evaluado en quién multiplicado por quién. Sería, a ver, si mal no recuerdo, la derivada de la función en este caso sería f, Sería f' evaluada en la función u, multiplicado evaluado por en u de x u en u prima. por u' de x. ¿Ok? Fíjense, entonces dice, tienes que evaluar la derivada está aquí, pero no en y, sino en u de x. Entonces, al final tienen que evaluar esta función en x cuadrada menos x. Entonces, simplemente les va a quedar seno de x cuadrada menos x multiplicado por la derivada de x cuadrada menos x. ¿Sí estamos bien? ¿Y quién es la derivada de x cuadrada menos x? 2x menos 1. 2x menos 1. Y entonces esa sería la derivada de la función. O sea, no les están pidiendo calcular la integral, les están preguntando quién es la derivada de esa integral. ¿Ok? Entonces ya podemos entonces simplemente por regla de la cadena extender el problema que teníamos a a integrales que
pueden tener aquí un límite superior más complicado. ¿Sí estamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Vamos a hacer otro par de ejemplos antes de pasar al siguiente. A ver. Profe, ¿puede Obtener. regresarle tantito al anterior? Sí, claro. Listo. Gracias. Sí, de nada. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Obtener la derivada de la integral de a, aquí puedo poner cualquier letra, a raíz cuadrada, a ver, vamos a ponerle así, de a la raíz cuadrada de 1 más seno de x cuadrada, ¿ok? De la función raíz cuadrada de 1 más el coseno cuadrado de t diferencial de t. A ver, vamos a ver qué nos daría la derivada de esa función. ¿Ok? Entonces, pues aquí tendríamos que identificar las funciones que están implícitas. O sea, ustedes aquí tienen una función, de hecho la podemos poner así. Ustedes tienen una función, podemos hacerlo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Por ejemplo, podrían ustedes proponer como u de x a raíz de 1 más el seno de x cuadrada y podrían proponer, por ejemplo, a h de y, si quieren lo pongo con y para, pues para que lo podamos identificar como el problema anterior, que sea la integral desde a hasta y de la raíz cuadrada de 1 más el coseno cuadrado de t diferencial de t. ¿Ok? O saben que lo voy a cambiar para que sea todavía un poquito más fácil de calcular. Digo, el anterior se podría hacer, pero que sea el coseno de t cuadrado. ¿Sale? Y aquí entonces que sea el coseno de t cuadrado. Lo voy a cambiar un poquito para que salga más rápido el resultado. ¿Ok? Profe, El coseno de t cuadrado. ¿Sí? la integral no va de A a U. Sí, nada más que estamos viendo qué funciones tenemos que componer para obtener esta de arriba. ¿Sí? Entonces, por eso lo que veíamos es, hay una función u de x que es esta raíz, y hay una función h de y que es esta integral. ¿Sí estamos bien? Es que, bueno, no, creo que mi compañera se refiere a que la integral va de A a Y Ajá. y no sería de A a U. Ah, bueno, es que aquí le puse el h de y. Si quisieran ponerle h de u, pues, ajá, aquí tendríamos que poner h de u y tendría que ser la integral de a a u. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, de nada. O sea, sí podría poner yo h de u y ya les queda esto. Nada más no quise poner la misma letra para que también no se vayan a confundir cuando haya más. Pero sí puede ser h de u igual a la integral de a a u. ¿Sale? Si quieren lo pueden dejar así. Yo quería ponerlo como h de y, así como h de y, para que vean que esta integral no es otra cosa que h evaluada en u de x, donde estamos sustituyendo la y por u de x. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, con esta notación, ¿quién sería la derivada de esa integral? Raíz cuadrada de 1 más coseno de y cuadrada. Raíz cuadrada de 1 más coseno del cuadrado de y. ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que dice el teorema, el primer teorema fundamental del cálculo. Y a ver, esto, ¿quién es
la derivada de esta función. Otra vez, vamos a recordar sus resultados o sus fórmulas de derivación. Pues es la derivada de una raíz. La derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, que aquí sería 1 más el seno de x cuadrada, multiplicado por la derivada de lo que está dentro del radical. Pero la derivada de lo que está dentro es la derivada de una constante, que es 0, más la derivada del seno de x cuadrada, pero esto es una composición de funciones. Entonces sería el coseno de x cuadrada por la derivada del argumento, que es 2x. Entonces, esa sería la derivada. Se elimina el 2 con el 2, y entonces, pues ya nos queda que simplemente es coseno de x cuadrada sobre la raíz de 1 más el seno de x cuadrado. ¿Sí estamos bien? Sería también multiplicado por x, ¿no? Arriba. Por x, sí, tienen razón, me faltaba x de x. Bueno, entonces se cumple simplemente que la integral de a la raíz cuadrada de 1 más el seno de x cuadrada de la raíz de 1 más el coseno de t cuadrada diferencial de t no es otra cosa que h evaluado en u de x. ¿Sí está bien? Por lo tanto, su derivada es, pues simplemente es h' evaluado en u de x por u' de x. ¿De acuerdo? ¿Y esto quién sería? Pues aquí tenemos h' evaluado en y, pero y es u de x, ¿no? Entonces sería simplemente la raíz cuadrada de 1 más el coseno de u de x al cuadrado, pero u de x, ¿quién es? Es esta raíz. Entonces al final incluso se nos va a eliminar la raíz con el cuadrado. Lo voy a poner así, sería la raíz cuadrada de 1 más coseno de y cuadrada, pero y en este caso es u de x. O sea, acá sería la raíz de 1 más el seno de x cuadrada al cuadrado, todo esto así, por la derivada u' de x, pero eso es coseno, bueno, lo voy a poner así, x por coseno de x cuadrada sobre la raíz de 1 más el seno de x cuadrado. ¿Ok? Y ya nada más habría que simplificarlo. Por ejemplo, esta raíz y este exponente se anulan y simplemente, lo voy a poner aquí abajito, les va a quedar la raíz de 1 más el coseno de 1 más el seno de x cuadrada, así, multiplicado por x coseno de x cuadrada entre la raíz de 1 más el seno de x cuadrado. Claro, queda una cosa muy larga, pero finalmente esa es la respuesta. ¿Sí queda claro el proceso, el procedimiento para resolver este ejercicio? Por ahora voy entendiendo la idea. Ok, bueno, si ustedes abren los ejercicios, no sé los del libro de la facultad, bueno, de la comisión de profesores, pero si ustedes abren el SPIVAC y se encuentran los ejercicios y les piden derivadas, van a ver que les pueden poner cosas muy feas, o sea, que a primera vista parecería muy difícil, algo así como la integral de 1 a la integral de 1 a x de raíz cuadrada de t diferencial de t, y luego aquí todavía les pueden poner del coseno de u diferencial de u. Y cuando uno ve estas cosas por primera vez, se asusta, ciertamente. Dice, ¿y ahora esto cómo lo resuelvo? Entonces, recomendación, si se encuentran con ejercicios de este estilo,
seguramente, como les están pidiendo la derivada, no les están pidiendo que las resuelvan, les están pidiendo que identifiquen qué funciones están componiendo para llegar a ese resultado. ¿Sí está bien? Y ya que hayan identificado qué funciones son las que están implícitas, o sea, van a tener algo como H evaluado en U, evaluado en B, evaluado en X, o pueden tener más cosas, entonces están pidiéndoles la derivada. Y entonces simplemente es aplicar regla de la cadena. ¿Sí estamos bien? Entonces, bueno, chéquenlo con cuidado, pero van a ver, por ejemplo, que el resultado de este problema les hubiera quedado el coseno de la integral de 1 a x de la raíz de t diferencial de t multiplicado por la raíz de x. ¿Ok? ¿Por qué razón? Pues porque la función que sería nuestra h es esta integral. Entonces, la integral es esto, ¿no? Entonces, la derivada de esto sería coseno de esto que está aquí por la derivada de esto que está aquí. Es una composición de funciones. Y entonces, por eso nos queda esta expresión. Entonces, como pueden observar, pues sí, son cosas que a primera vista, y digo, yo también recuerdo cuando vi por primera vez los ejercicios, pues uno se asusta y dice, pero ahora, ¿cómo lo resuelvo? Simplemente es aplicar regla de la cadena, ¿ok? Y tener presente, pues las derivadas, eso es importante, como pueden observar, pues tenemos que tener claro cómo derivar, y los teoremas fundamentales del cálculo que hemos estado viendo. Como un último ejercicio, ya para acabar con esta parte, revisen este ejercicio, y van a convencerse que efectivamente ese es el resultado. A ver, Profe, ¿se podría regresar una diapositiva, por favor? ¿está? O una antes. La anterior. Ok. Listo, muchas gracias. Sí, de nada. A ver, como un último ejercicio, a ver, ayúdenme a calcular la siguiente derivada. Nos piden calcular la derivada de el coseno de la integral de la raíz de x a de t cuadrada diferencial de t prima. ¿Ok? A ver, vamos a ver cómo resolverían ustedes ese problema. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Para la parte de la integral podríamos invertir los límites de integración y pues, bueno, se invierten los límites de integración y se vuelve esa parte sería negativa. Y ya a Exactamente. partir de ahí podemos aplicar el teorema. Ok, eso es necesario. ¿Por qué necesitamos invertirlo? Porque si ustedes revisan el teorema fundamental del cálculo, la variable aparece como límite superior. Aquí aparece como límite inferior, entonces, como aparece el resultado, no lo podríamos resolver, pero sabiendo que la integral de la raíz de x a de esta función es lo mismo que menos la integral de a la raíz de x de la función, pues ya tenemos una ventaja, ¿no? Y todavía algo más. Si ustedes se acuerdan, la función coseno es una función par. ¿Eso qué significa? Que coseno de menos y es lo mismo que coseno de y. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, Sí. coseno de menos la integral, lo que esto sea, pues es lo mismo que coseno de la integral. Si no fuera el caso de que es par, pues no hay problema. Finalmente, pues es derivar coseno, evaluar acá y luego multiplicar por la derivada de lo de acá. Pero aquí lo que nos ayuda es que la función coseno es una función par. Entonces,
coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta, coseno de menos y es lo mismo que coseno de y. ¿Sale? Ahora sí, ¿quién sería la derivada de esta función? Por composición de funciones, ¿qué es lo primero que tienen que derivar? Coseno. ¿Ok? ¿Y quién es la derivada de coseno? Seno. Menos seno. Menos seno. Entonces esto sería menos el seno del argumento, es decir, menos el seno de la integral de a a la raíz de x de t cuadrada diferencial de t. Lo voy a ir haciendo por pasos. Por la derivada del argumento. Entonces sería la derivada de esta función. ¿Ok? Pero pregunta, ¿quién es la derivada de esa integral? Raíz de x al cuadrado. Ok, pero falta algo más, ¿no? Lo voy a hacer aquí abajito y ahorita lo ponemos. Es que fíjense que el teorema fundamental requiere que la variable sea x, ¿no? Y ya aquí tenemos raíz de x. Entonces lo que ustedes pueden ver es que aquí hay dos funciones. Hay una h de y, que sería la integral de a y, de t cuadrada de t, y hay otra función que es u de x, que es raíz cuadrada de x. Entonces, esta función que tenemos aquí adentro es lo mismo que h evaluada en u de x prima. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y entonces lo que les quedaría sería menos el seno de la integral de a raíz de x de t cuadrada de t por, y aquí sí tenemos que hacer la derivada, y es lo mismo que les decía hace ratito, ¿no? H' de y, que sería la derivada de esta integral, aquí sí es lo mismo que simplemente evaluar, y queda y cuadrada. ¿Y quién es la derivada de la raíz? Pues ya la habíamos visto, es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, cuando les piden derivar es h' evaluado en esto. Entonces les quedaría h' evaluado en y es y cuadrada. H' evaluado en raíz de x, les va a quedar exactamente raíz de x al cuadrado. Pero todavía tienen que multiplicarlo por la derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí está bien? Y entonces si hacen las operaciones, les va a quedar menos el seno de la integral de a la raíz cuadrada de t cuadrada diferencial de t por la raíz de x al cuadrado, les va a quedar, bueno, aquí vamos a suponer que el x es mayor que 0, ¿no? Para que, bueno, de hecho, pues tiene que ser mayor que 0 para que podamos evaluar esto. Entonces aquí les quedaría simplemente x por 1 sobre 2 raíz de x. Y bueno, a lo mejor ahí se podría simplificar y nada más les va a quedar raíz de x sobre 2, ¿ok? Y ya tenemos el resultado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa solución? Sí, yo sí me dio igual. Ok. Entonces, si ustedes revisan, o sea, la idea esencial, y ya con eso termino ahorita mi explicación antes de hacer el cierre de la sesión, la idea principal es que si ustedes quieren hacer la integral desde a hasta algún u de x de f de t de t, y les piden la derivada de esto, o sea, revisen. Pero esto simplemente es f evaluado en u de x por la derivada de u de x. O sea, eso es lo que hemos estado usando. Claro, pueden haber varias funciones compuestas, pero al final, pues es aplicar la de la cadena. Este es el resultado importante. ¿Sale? Y ya, pues eso es lo que les quería platicar. Esencialmente ya terminamos la prueba de los, bueno, ya terminamos los dos teoremas fundamentales del cálculo.
que eran los resultados importantes que teníamos que observar. Nos falta hablar sobre sumas de Riemann. Déjenme checar qué nos conviene. Bueno, no sé si convenga seguir con esta parte de los resultados con supremos y sumas y demás, o que nos podamos enfocar ya en técnicas de integración. ¿Ustedes qué preferirían hacer la siguiente semana? Bueno, yo opino que sería más conveniente ver primero lo que son las técnicas de integración. Bueno, al menos a mí ya en varias materias me están pidiendo integrar, pues sí necesito aprender varios truquillos. Ok. ¿Los demás qué opinan? Creo que integrar sería mejor, profe. Técnicas, profe. Técnicas de Igual que integración. técnicas, profe. Sí, Ok. profe, técnicas. Bueno, si gustan, entonces la siguiente semana, yo creo que las siguientes 2 semanas, estaremos trabajando en técnicas de integración. Claro, eso va a requerir que demostremos unas cuantas cosas, pero en realidad son pocas. Tenemos que justificar por qué las técnicas de integración funcionan y entonces aplicarlas para empezar a resolver algunas integrales. Hay unas funciones que no hemos revisado, que es la función logaritmo natural y la función exponencial, pero bueno, lo que podemos hacer es empezar a ver técnicas de integración para algunas funciones, aunque no revisemos todavía logaritmos exponenciales. Ya después platicamos algo de logaritmos y exponenciales y regresamos a integrar ya con esas funciones. Y nada más estoy utilizando, por ejemplo, en el Spivak, en qué orden da los temas. Si ustedes quieren guiar en ese texto, bueno, por ejemplo, dan resultados de derivadas e integrales, el teorema fundamental del cálculo, que ya nosotros lo verificamos. Después, hablan un poco sobre funciones trigonométricas, también ustedes ya vieron en su curso anterior. Y después, vienen, bueno, habla de la irracionalidad de pi, funciones logarítmica y exponencial. Entonces viene logaritmo natural, viene exponencial, función logaritmo natural, función exponencial, y después ya vienen técnicas de integración. Si gustan, empezamos con técnicas de integración, pero no vamos a poder todavía integrar cosas que tengan logaritmos y exponenciales, pero pues ya pueden ustedes identificar las técnicas. En todo caso, vamos abusando de lo que saben de logaritmos exponenciales, a lo mejor nada más mencionar quiénes son por si hay ejercicios, pero sí tenemos que definir formalmente logaritmo y exponencial. Ya después, para concluir con el tema de integración, les platico de las sumas de Riemann. Finalmente, las sumas de Riemann es un tema importante porque pues, nos dice que esencialmente preocuparse por ínfimos y por supremos en nuestras sumas no es relevante. Pueden tomar cualquier elemento y evaluar en ese punto. Y también les puede ayudar para algunos otros resultados de verificar propiedades de integrales. Pero yo les decía, lo que hemos estado viendo les debe servir para demostrar las cosas y los ejercicios que se han quedado pendientes. Déjenme checar el libro de la facultad. Ahí también vienen más resultados y más temas interesantes. Y pues esencialmente eso es lo que les quería platicar hasta